Mago lunar blanco. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo polarizo con el fin de encantar. Estabilizando la receptividad, sello la salida de la atemporalidad con el tono lunar del desafío. Del pasado se construyen los escalones que soportan la escalera de mi vida. Ellos definen mi presente, pero no definen el destino a donde la escalera se dirige, porque son las acciones y decisiones que tomamos en el presente las que definen mi futuro. Pero nosotros muchas veces dejamos que el pasado defina toda nuestra historia, olvidando que su función es soportar, cimentar y enraizar nuestro presente a la historia de nuestra vida, porque la fuerza del presente se construye con la historia pasada. El pasado da sentido de pertenencia, apoya e impulsa, nos regala la oportunidad de sanación. Siempre nos regalará la profundidad de nuestra raíz, de una raíz sana, pero no podemos pretender arrastrarlo y cargarlo con nosotros, porque su peso termina por arrastrarme con él. El verdadero caminante, en cada decisión, deja atrás un peso, suelta una carga, cierra un ciclo, perdona algo, y se apresta a construir en cada desafío del presente la vida que sueña, la visión que tiene su espíritu sobre su destino, sobre su futuro, sobre su misión en la tierra. La atención del caminante se debe centrar en el presente, en el camino que está a punto de pisar, no en las huellas que deja, porque nuestra fijación en las huellas es la encargada de mantener abierta la herida. Como diría el adagio popular, de echarle sal a la herida, y por eso buscamos sucesivamente andar sobre lo ya andado, repetir las mismas huellas, buscando, deseando, sin saberlo, la sanación de una herida del pasado que continúa abierta. Si el pasado aún me causa dolor, debo mirarlo y detenerme a sanarlo, porque el dolor que siento pertenece al presente, porque el dolor que siento hoy nunca es pasado. Si el pasado me causa rabia, debo observar la raíz de ese sentimiento, porque la rabia pertenece al presente. La rabia que siento hoy nunca es pasado. Si el pasado detona mis miedos, debo observar la raíz de ese miedo, porque el miedo también pertenece al presente. El miedo que siento hoy nunca es pasado. Nada que yo sienta hoy pertenece al pasado, así que toda emoción que consuma mi energía y se despierte en mí un recuerdo del pasado, que es síntoma de un dolor, de un peso que estoy cargando de mi historia, no pertenece al pasado, pertenece al presente. Por lo tanto, mis decisiones hoy deberían estar enfocadas en construir un proceso de sanación que por fin me libere de la carga y del peso. De la misma forma, toda emoción que alimenta y acrecienta mi energía y se despierta con un recuerdo del pasado, es un peldaño y una raíz sólida sobre la cual crece el árbol de mi historia. Por lo tanto, mis decisiones deberían apoyarse en su fuerza y en su impulso. Mis decisiones deberían estar enfocadas en construir el futuro, con la ayuda de este impulso que es cimiento sólido, porque son esta clase de emociones las que me ayudan a construir los procesos de sanación del presente para alcanzar el futuro que deseo. El principal desafío que enfrenta el caminante es definir con claridad lo que lleva en la mochila que carga todos los días.
porque cualquier exceso de equipaje, cualquier anclaje negativo al pasado, desgasta su energía y causa el cansancio que le produce caminar, mientras que todos los recuerdos de su sanación producen un agradecimiento profundo por su historia, que se convierte y se constituye en impulso que aligera y relaja al caminante, que ahora no parece cansarse nunca. El caminante que se deja encantar por su vida presente es porque está enamorado de su historia, agradecido por su recorrido, y por eso su mirada está centrada en cada paso que da, en la mejor forma de dar ese paso, en el suelo que está a punto de pisar, porque él recuerda las enseñanzas del camino sin dolor, y esto le da la capacidad de sostener una visión clara, enfocada, que siempre se da cuenta cuando el camino está lleno de arenas movedizas o de piedras que lo hicieron tropezar en el pasado. Él las reconoce y las sabe esquivar, sabe dónde asentar sus pasos y dónde no. El caminante que sabe cuáles son los suelos húmedos que lo hicieron resbalar y caer en el pasado. El caminante que recuerda, pero que perdona, que ha dejado ir el dolor. Usa sus recuerdos como memoria instintiva que le permite reaccionar adecuadamente ante los retos y los desafíos del camino. Mientras que el caminante que no ha aprendido de sus caídas, que no ha podido soltar las emociones oscuras que ese recuerdo le produce, que deja que las reacciones instintivas se desaten ante la posibilidad de volver a repetir el dolor, nublando su mente, su visión y su capacidad de decisión. Es el caminante, es el caminante que está anclado a la herida, y allí es donde termina pisando otra vez las mismas piedras que antes lo hicieron caer, donde termina anclado nuevamente a las mismas arenas movedizas que antes no lo dejaban mover. Y acá es donde descubrimos que el aliado del espíritu del caminante es su instinto, su naturaleza humana, su personalidad o su ego, como yo lo quiera llamar, porque cuando yo me he hecho su amigo, cuando yo he aprendido a aliarme con él, reconozco con claridad de dónde vienen sus reacciones, reconozco a tiempo los anclajes emocionales al pasado que denotan sus sentimientos más oscuros, o reconozco las raíces de la sanación que yo he construido, para saber que en el primer caso debo centrarme en no dejarme cegar por la emoción que me conduce a seguir repitiendo las mismas decisiones, que no toman en cuenta lo que el espíritu ya experimentó, para poderlo convertir en un aprendizaje. O en el segundo caso, que yo no puedo olvidar las heridas que ya estaban sanadas en mi corazón, porque cuando no olvido lo sanado en el cuerpo, en el curso de mi historia, activo la presencia del espíritu que sabe y se mantiene centrado en las decisiones que le representan un desafío. Pero también puedo observar una tercera alternativa, y es que si algo se sigue manifestando en el cuerpo, si algo se sigue manifestando en mis propias reacciones, es porque algo que creíamos sanado requiere una sanación más profunda, o por decirlo de otra forma, requiere sanar otra parte de la raíz que también fue afectada. Es por eso que el instinto reactivo es el mejor aliado del ser, y el ser lo sabe, porque él no miente, porque las reacciones instantáneas siempre revelan los anclajes emocionales que el espíritu necesita sanar a través de procesos conscientes. La polaridad que crea el kin de hoy va desde las reacciones más primitivas, que me muestran lo que debo sanar, hasta las reacciones más conectadas al ser, que me recuerdan los cimientos sólidos de mi proceso de sanación. El buen caminante siempre es receptivo a las enseñanzas del camino. Él siempre sabe recibir lo que el camino le ofrece, como una oportunidad única y maravillosa para conocerse. Pero la receptividad,
nuevamente requiere de la presencia, porque yo no voy a notar la oportunidad si mi mente está anclada al pasado o ansiosa por el futuro. La presencia es la garantía de que el espíritu es quien va a tomar las decisiones ante los desafíos del camino. La falta de presencia es la que me garantiza que las decisiones ante los desafíos serán tomadas de forma reactiva por los miedos, dolores, rabias, tristezas o desamores que se han quedado anclados a mi corazón, mostrándome que voy a desperdiciar una nueva oportunidad de sanación, solo porque no estuve receptivo, solo porque no era presencia del espíritu que me habita. Un verdadero caminante, aquel que tiene por aliado al mago creador que habita en él, nunca se pregunta el porqué de las cosas, porque sabe que esta pregunta lo devuelve inmediatamente al pasado, a buscar las razones que justifican su presente, convirtiéndolo eternamente en una víctima herida por la vida que siempre trata de justificarse. Un caminante aliado del mago que es presencia del espíritu, siempre pretende controlar de forma estricta y rigurosa todo lo que hace en el presente, porque al hacerlo define su futuro deseado. Pero una vez actúa bajo esta conciencia, suelta sus expectativas, su necesidad de controlar la expresión que estas acciones proyectan en su futuro, porque el control y la rigidez demuestra que su temor se centra en negar la posibilidad que existe de vivir algunas experiencias, de explorar algunas cosas que su espíritu requiere, basando su presente no en todo lo que puede hacer mejor, sino en responderse siempre la misma pregunta: ¿cómo puedo evitar el futuro posible? ¿Cómo puedo evitar que en el futuro se manifiesten aquellas cosas que pueden abrir mi herida, que aún está vigente, latente y abierta? Como si el futuro de lo que hemos escogido aprender se pudiera borrar, como si los instintos y las reacciones que se despiertan en mi sangre, dejaran de existir, como si la historia de mi génesis se pudiera borrar y un día yo pudiera olvidar las cosas que no he sanado, en lugar de ponerme manos a la obra para poder crear esos procesos de sanación que mi ser está buscando crear. El mago domina el tiempo cuando sus pensamientos están enfocados en responder ¿para qué? Porque esta pregunta se centra en descubrir la esencia de la experiencia, porque esta pregunta nos impulsa a descubrir cuál era la necesidad del ser que nos llevó a explorar esta situación, porque esta pregunta se centra en el aprendizaje. El mago domina el tiempo porque se vuelve un observador neutral. El observador neutral nos regala un cambio en la percepción de la historia, para descubrir que nuestras decisiones actuales no pueden estar basadas en las ataduras que crean los sentimientos de víctima del pasado, sino en los aprendizajes que cada experiencia nos deja. Ese mismo cambio de percepción ilumina nuestra mente con ideas que pretenden purificarla, que buscan expresar al futuro una versión más elevada de nuestra esencia, que nos llenan de ideas que anhelan la proyección de los ideales más grandes y puros, logrando que al tomar las decisiones nos embargue el deseo de proyectarnos con mayor claridad y luz, pero al mismo tiempo soltando el control de las formas bajo las cuales estos deseos se van a cumplir. El mago decide teniendo en su mente la claridad del deseo, pero simultáneamente suelta las expectativas que el ego se hace al respecto, concentrándose en las acciones que debe emprender para hacer realidad ese futuro sabio y luminoso. Esta clase de relación con el tiempo nos convierte en magos observadores, en exploradores y navegantes del tiempo, en viajeros del tiempo que usan esta capacidad para reconocerse, para aprender.
exploradores que siempre se devuelven a su momento presente, porque saben que al asumir su pasado, sanan su percepción de la herida, y al reconocer las acciones que deben emprender para alcanzar la sabiduría futura, aparece la claridad, se logra la purificación de la intención que nos lleva a vivir el poder del presente, siempre desde el amor y la gratitud con nuestro ser, con nuestra historia pasada, presente y futura. Esta es una forma de vivir nuestro proceso interno, porque al visualizarnos como magos navegantes del tiempo, como magos que pueden caminar sobre la historia pasada, presente y futura, que siempre conservan la neutralidad, llegamos a la claridad necesaria para tomar todas las decisiones de la vida. Yo sé que es un desafío mirarnos compasivamente en nuestra humanidad, pero esa es la única forma de convertirnos en observadores neutrales de nuestra historia, para llegar a ser magos que transforman su pasado desde la visión sanadora y que asumen su presente desde la acción que los impulsa a caminar hacia la iluminación de su mente en el futuro. Este es el principal desafío de quien decide explorar todos sus límites, todas las corazas defensivas de su corazón, de quien desea tornarse en un vigilante permanente de su camino, de quien desea convertirse en un observador asiduo de sus reacciones emocionales, de quien desea abrir las puertas a la inmensidad del espacio interior, donde habita el ser que realmente somos, donde está la esencia que tanto deseamos manifestar acá en la tierra. Yo sé que es un desafío grande, pero el verdadero mago, conectado a su esencia espiritual, siempre sabe respetar los ritmos, siempre sabe cómo encantar el tiempo con su mirada compasiva y respetuosa de quien es hoy, para llevarnos paso a paso a la unidad total con la esencia del ser que realmente somos, del ser que estamos llamados a proyectar en ese futuro cercano. El verdadero desafío del mago siempre será vivir en el presente, porque sólo allí su magia tiene poder, porque sólo allí el mago puede ser de gran ayuda para el caminante. La calidad de nuestra magia siempre dependerá de la forma en que nosotros hayamos aprendido a relacionarnos con nuestro ego, porque una relación de apoyo es augurio de la magia blanca que sana y cura, pero una relación en confrontación es augurio de la magia negra que hiere y me devuelve la herida como un boomerang, llevándome a repetir los mismos caminos, los mismos dolores y los mismos sufrimientos. Así que me debo preguntar, ¿qué tipo de mago deseo ser hoy? ¿El que se deja arrastrar por las heridas pasadas o el que se impulsa en su historia cuando aprende a sanarla? Feliz día del mago lunar blanco, que sepamos ser presencia ante cualquier desafío de la vida, que podamos respirar profundo cuando las experiencias del presente detonen algo de nuestro pasado, para que el espíritu pueda entrar a ayudarnos, descifrando la maraña de heridas que hay en el corazón, para poderlas sanar.